Nosotros esperamos que la comunidad internacional, de manera firme e inequívoca, le haga entender a Maduro que es inaceptable lo que está haciendo, usando las fuerzas represivas contra ciudadanos inocentes. Espero que estas voces sigan creciendo, que este momento en que se ha generado siga ascendiendo y que obligue a que Maduro entienda de una vez por todas que a todos nos conviene una transición negociada, incluyendo al propio Nicolás Maduro. El mundo entero sabe que Maduro perdió, que fue derrotado de manera avasallante. Y el mundo sabe que Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela. Venezuela, algo muy importante acaba de ocurrir. El fiscal de la Corte Penal Internacional se acaba de pronunciar diciendo que está monitoreando la situación de Venezuela muy de cerca, pero sobre todo ha dicho públicamente que está en conversaciones con representantes del régimen venezolano para exigirle que se respeten los derechos de todos los venezolanos, sobre todo esos derechos que están siendo violados, por los cuales están siendo investigados, que son el crimen de tortura, el crimen de asesinato y el de persecución política. Y esto es muy importante porque esto no ocurrió de manera aleatoria. Recordemos que hace una semana el secretario general de la OEA se pronunció exigiéndole a la Corte Penal Internacional que condenara los crímenes que se estaban cometiendo y que pasara a la fase de emisión de órdenes de captura contra el régimen venezolano, incluyendo en contra de Nicolás Maduro, porque han sido ellos mismos y el mismo Nicolás Maduro el que se ha acusado públicamente al amenazar a los venezolanos con un baño de sangre, al amenazar a los venezolanos con detenciones masivas. Y esto es un crimen por el cual están siendo investigados en este momento. Días más tarde, el fiscal fundador de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, hizo lo mismo, diciendo que como ya la Corte tiene 3 años una investigación abierta en contra del régimen venezolano y que son los mismos responsables de los crímenes del 2014, del 2017 y del 2024, ya se puede pasar a la parte de emisión de órdenes de captura. Y esto es importantísimo. Adicionalmente, Amnistía Internacional también se pronunció la semana pasada haciéndole una exigencia a la Corte Penal Internacional. Y esta mañana, Naciones Unidas, a través de la misión de determinación de hechos, se pronunció y condenó las más de 2.000 detenciones llevadas a cabo por el régimen venezolano en las últimas semanas y los 23 asesinatos perpetrados por el régimen. Es decir, Venezuela, no estamos solos y tú también puedes sumarte a estas denuncias. ¿Cómo? Te dejo en la parte de abajo del texto el link en el que puedes poner tu denuncia. Si alguno de ustedes ha sido víctima en las últimas semanas por parte del régimen venezolano de persecución política, tienen que hacer la denuncia. Y si conocen a alguien que fue víctima, háganle llegar este video para que se sumen a las denuncias, para que la Corte tenga todos los datos de las últimas persecuciones políticas, porque llegó la hora de que la Corte Penal Internacional actúe. Y por eso es tan importante que seamos todos quienes le exijamos a la Corte celeridad en el proceso para que de una vez por todas se emitan las órdenes de captura contra los máximos responsables del régimen venezolano por los crímenes de lesa humanidad que se vienen cometiendo en los últimos 10 años. Bueno, una de las cosas más graves que está ocurriendo, yo creo que hay que documentar, está muy bien documentado, pero hay que mencionarlo respecto del crimen de encarcelamiento, tortura y desaparición forzada, es la participación directa de esta jurisdicción, este invento que es la jurisdicción contra el terrorismo. Fíjate que ahora esto no tenía ningún precedente. Las personas que están siendo detenidas en todo el país se les hacen unas audiencias virtuales, es decir, como estamos conversando tú y yo, pero lo hacen a través de una videollamada donde el juez inmediatamente les impone privación de libertad y son copartícipes de esto, y esto hay que decirlo con nombre y apellido, Daniel Ramírez, el defensor público, el defensor público general, porque los defensores públicos ingresan ahora en los mecanismos de persecución y de crímenes de lesa humanidad, porque están obligados primero a impedir que la persona declare, a impedir que diga ante el juez que ha sido torturado o ha sufrido tratos crueles, inhumanos o degradantes. Estas personas no se les impone ningún derecho, no acceden a las actas e inmediatamente se le están atribuyendo
incluyendo los crímenes como traición a la patria, incitación al odio y terrorismo. Son 4 los jueces de terrorismo que están en el área metropolitana de Caracas ejecutando esto. Esto no tenía precedentes, es decir, los jueces en el interior del país no tienen incidencia sobre esto, sino estos 4 jueces que dirigen directamente la sala penal, en este caso la doctora Elsa Hernández, y quien gira las instrucciones es Catherine Harrington Padrón, que ya sabemos sancionada por múltiples crímenes de lesa humanidad vinculados con persecución, torturas, etc. Esa es la cadena en la vía judicial, y estos 4 jueces y adicionaron además algo que sin precedente, y se ve y habla de toda la preparación que tenían para ejecutar este plan. Aquí hay un plan de Estado, es haber adicionado un juez de terrorismo en materia de responsabilidad penal de adolescentes. Y esto es muy grave, hay que incluirlo en la cadena de mando. ¿Por qué hay que incluirlo? Porque van más de 40 adolescentes a quienes se les ha privado de libertad para este momento, a quienes se le han atribuido crimen de terrorismo, lo cual es un exabrupto desde el punto de vista legal. Hay adolescentes embarazadas, Air. Adolescentes embarazadas que están siendo trasladados, bueno, primero ni siquiera división entre adolescentes y adultos, y las mujeres están siendo llevadas a un centro que fue creado solo para esto, que es un centro que se llama Crisálida en la población de Los Teques, y no se le da la información. Yo tuve que hacerlo porque por mis redes y decirle a las familiares, las mujeres están siendo llevadas allá. Esto está a la orden de la Policía Nacional Bolivariana, es decir, el director de la Policía Nacional Bolivariana responde por ese nuevo campo de concentración que ahí está. Fíjate por qué hay que ir posicionando a cada uno de los autores, cómo actúa la Fiscalía, la jurisdicción, y las imputaciones que la hacen, solamente están actuando 3 fiscales que los tenemos plenamente identificados, las revisa Tarek William Saab de manera directa, o las instruye Tarek William Saab de manera directa, quien es, yo creo que uno de los fundamentales actores de esta ola represiva, no solo porque por el tema del encarcelamiento, la tortura y la desaparición forzada que él avala, sino porque además públicamente ha negado. Parte del aparato criminal. Es fundamental en el aparato criminal, tan fundamental es, Orlando, que él ha negado los asesinatos. Es decir, vamos por 23, 24 asesinatos y él los ha negado. Yo manejo la información dentro del Ministerio Público, donde ordenó, por ejemplo, que la unidad criminalística y los fiscales de derechos humanos no se movieran frente a esos crímenes, frente a esos delitos. Es decir, hay una negación de la ocurrencia de los delitos, de los asesinatos, que el crimen de asesinato está ahí en el artículo 7 del Estatuto de Roma, pero no investigarlo también te hace copartícipe. La doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a adjuntado, y esto es importante que lo sepa la gente, que la ausencia de investigación te hace copartícipe del delito, porque de alguna manera acrecienta el daño, genera un mayor daño y estremece las bases de la sociedad a favor de la impunidad. Entonces Tarek William Saab no es que solo apuntala la persecución, el encarcelamiento y la tortura, sino que además niega la ocurrencia de los delitos e impide que se realicen investigaciones respecto de esto. Funcionarios del 6CPC me decían que están impedidos en su investigación de colocar que han sido las CUPAS o que han sido organismos de seguridad de Estado. Así que ya sabemos que esas investigaciones no están encaminadas para la búsqueda o solo para dejar claro que van a quedar impunes, es decir, para la impunidad. Saludos hermanos, hace unos días me tocó escuchar a Delcy Rodríguez para desmontarle todas las mentiras que ha dicho. Hoy me tocó calarme unos videos de Elvis Amoroso, algo que no recomiendo, para desmentir uno a uno toda la paja que ha lanzado este madurista que ahora se viste de rector imparcial del CNE. Pero tranquilo, acaba el registro de sus mentiras, de sus incoherencias. Vamos a ver. 1. El CNE fue víctima de los ataques cibernéticos. La mentira favorita del chavismo, que hubo un ciberataque dirigido por Elon Musk, Bill Gates, la CIA. Cuidado, no están los Avengers metidos en eso. Dios mío, ¿hasta cuándo, Amoroso? El mismo Centro Carter dijo que no hubo ningún ciberataque. Igual no entiendo nada. No pueden montar una página web para dar resultados, pero sí pueden tumbar Twitter y un sinfín de páginas. No me jorobes la vida, hermano. Y volvemos a la misma mentira de siempre. Si el hackeo evita la transmisión de resultados, entonces ¿de dónde sacaste esos números que diste el 28 de julio? ¿De la calculadora de tu oficina o de una servilleta? Ah, vaina, pero si tú mismo das la respuesta para profundizar tus contradicciones. Escuchen esto, por favor. Esto fue cuando dio el primer boletín. Luego de solventar
una agresión en contra del sistema de transmisión de datos que ha retardado de manera adversa la transmisión de los resultados de las elecciones presidenciales. ¿Cómo es la vaina? Vamos a repetir lo que dijo. Luego de solventar, sinónimo de resolver, una agresión en contra del sistema de transmisión de datos que retardó de manera adversa la transmisión de los resultados, habiendo llegado al 80% de transmisión, entonces, Amoroso, si solventaste el feroz ataque, pudiste dar los resultados del 80%, pero no enseñan las actas. En definitiva, escuchemos a Tibisay, que en paz descanse. Ella hablaba de la fortaleza del sistema electoral. Venezuela sabe que los mecanismos de resguardo que componen el sistema electoral lo hacen inviolable. Lo hemos dicho una y otra vez, y lo hemos dicho y lo hemos demostrado. Está más que blindado. Nuestro sistema electoral está más que seguro. Ajá, Amoroso. En las próximas horas estarán disponibles en la página web del Consejo Nacional Electoral los resultados mesa por mesa. En las próximas horas, pero serán horas lunares. Ya han pasado 2 semanas desde las elecciones y ni siquiera han publicado los resultados por estado, mucho menos por municipio, parroquia, centro de votación, mesa. Y aquí tenéis a Tibisay de nuevo. Aquí en Venezuela contamos voto a voto. Todos los votos, no una semana después ni un mes después como... Amoroso, el mismo día. Tampoco dieron el CD de los resultados detallados. Y claro, no van a dar ningún resultado si los resultados que tu sala de totalización tiene son los mismos que están en la página Resultados con Venezuela. Y como tú no puedes conseguirlos, aquí nosotros hicimos tu trabajo por ti. Y el resultado 70-30 por el pecho en favor del mundo. Los señores veedores, hombres y mujeres aquí, han sido todos personas con un nivel importantísimo. No. Aquí dijiste una media verdad. Si hubo algunos observadores internacionales que dijeron verdades y no vinieron a solo ser porristas del régimen. Leonel Fernández lanzó un comunicado el 30 de julio pidiéndoles que den los resultados mesa por mesa. Y pues claro, pero es que eso es lo lógico. Si ustedes muestran unos resultados, tienen que dar los detalles. Y claro, el plato fuerte, el Centro Carter, al que tú recibiste con mucha pompa, denunció que los resultados que tú diste son un fraude total, que no hubo ciberataque y que Edmundo González ganó las elecciones. Y trataron de quemar 3 veces los galpones donde estaban las máquinas. Amoroso, esos ataques están con nosotros en este cuarto. ¿Qué ataques ni qué ataques, mijo? Aquí el único ataque a la voluntad popular fue el que tú y tus cómplices hicieron en contra de los venezolanos el 28 de julio. Viste que les dimos una pela a tu candidato favorito, al que le dedicaste una canción de jazz y todo, y decidiste inventarte un resultado de la nada. Ya, hermano, deja el invento, acepta la paliza que te dimos. Se deja constancia de la comparecencia del presidente del Consejo Nacional Electoral, doctor Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso. Hace poco fuiste al TCJ y tenías que entregar las actas el 28 de julio. Bueno, pero publicalas entonces, pues si las tenéis, publicalas. No tiene que ser ni siquiera en una página tan recia como la de nosotros, pero publicalas pues. ¿Por qué se han tardado 2 semanas en dar los resultados por estado? ¿Estás tratando de montar actas falsas o esperas que todos nos olvidemos del robo electoral que hiciste el 28? Amoroso, eres una desgracia para el país. Eres el primer monigote de Maduro y de Cilia, una marioneta de Miraflores, una vergüenza de político que está montando una parodia de rector electoral. ¿Cómo es posible que te hayas burlado del sistema electoral y hayas presentado un resultado falso? Eso es ser un delincuente. Yo te pregunto, hermano, ¿no te da ni un poquito de vergüenza? ¿No te remuerde la conciencia? Coño, tú duermes bien, duermes profundo, carajo. Porque para lo que has hecho, tú no deberías ni poder dormir. Nosotros sabemos que ganamos y vamos a defender la verdad ante la mentira que tú montaste el 28 de julio. ¡Que viva Venezuela libre! Hermanos y hermanas, quería comentarles que hoy me reuní con María Corina. Conversamos bastante sobre todo lo que ha pasado y sobre lo que viene. Y se los quiero comentar porque es necesario que cada día tengamos más confianza, que cada día tengamos más esperanza, que mantengamos intacto el compromiso. Quizá no hayamos ponderado todo lo que hemos logrado y como dicen que hay cosas que por sabidas se callan y por calladas se olvidan, no podemos permitirnos que eso nos pase. Hermanos, hace un año no teníamos casi nada. Recuerdo que algunos hasta hablaban de 2030 porque decían que no había chance en 2024 de sacar a Maduro. Y logramos tanto. Hicimos las primarias con una gran participación, casi 3 millones de personas, y eso legitimó a María Corina como candidata y líder de la oposición, que es como decir líder de la nación, porque si algo quiere esta nación es sacar a Maduro. Luego, al no permitírsele la inscripción, el suplicio de buscar un candidato y que pudiera llegar
llegar al 28 de julio. Corina Lloris fue una gran decisión. Qué gran mujer y qué bueno que pueda decir que somos amigos, pero tampoco la dejaron. Y varios nombres salieron hasta que llegamos a Edmundo, que se ha convertido como en un papá responsable y bonachón de todos los venezolanos. Y fue una hazaña la campaña y que llegara al 28. Y ese día, qué hermoso fue el pueblo venezolano, votando, movilizando, aportando café, comida, refresco, ayudando en lo que pudiera. Este pueblo es grande, me siento orgulloso de ser venezolano, me quito el sombrero ante esta nación. Y ese día ganamos con pruebas, ahí están las actas del CNE, triunfo demostrado y por paliza. Pero Maduro decidió robarse la elección y el siguiente paso fue indignante. Represión, presos, perseguidos, muertos. ¿Hasta dónde puede llegar una persona y sus cómplices en su enfermedad de poder? Pero hermanos, Maduro lo que hizo fue alargar su agonía. Pudo reconocer, su partido recomponerse, prepararse para nuevos eventos, pero no, prefirieron arrebatar y esto no le va a salir bien. Y de todo esto estuve hablando con María Corina. Yo me siento representado por ella. Su liderazgo se ha incrementado exponencialmente y ella hoy se ha crecido en trabajo, constancia, disciplina, dedicación. Esa es la gaita de las hormigas. En empatía y conocimiento de nuestra gente, en serenidad, en firmeza, en espiritualidad. Claro que ha crecido. Y sé que algunos me llamarán jalabola, pero quienes me conocen saben que si algo jamás he tenido es esa anticualidad. Para mí la ecuación ha sido muy pero muy fácil. Yo acompaño a quien sea, a quien lidere la lucha para que mi patria sea libre, democrática, para que salgamos de esto e iniciemos ese gran proceso que nos meterá al fin en el siglo XXI. Y María Corina se ha ganado ese liderazgo con creces y la acompaño con convicción y con emoción. Así que hermanos, la lucha continúa. Vamos adelante. A lo interno tenemos la convocatoria del 17 y todos los venezolanos y amigos de Venezuela debemos participar en cualquier parte del mundo donde estemos. Ser fuertes internamente y ejercer nuestro derecho a protestar y a presionar. También detener la represión que es indignante. No hay derecho para que se persiga a la gente por defender un voto, ser testigo, tener un acta. Eso es parte de la desesperación de Maduro y lo vamos a combatir. Sumemos a todos los que votando o no por Edmundo saben que él ganó y están dispuestos a defender ese triunfo. No importa si alguien apoyó alguna vez a Chávez o a Maduro, pero si asumen lo que pasó el 28, son bienvenidos. Sigamos acompañando a Edmundo y a María Corina, quienes han logrado ser una llave invencible, que nadie los separe, que sigan juntos hasta el final. Sigamos bregando ese apoyo internacional que ha sido formidable y será decisivo. Sigamos denunciando a Maduro y sus cómplices y desmontando su mentira. Vivamos las virtudes teologales, fe, esperanza, caridad. Practiquemos las virtudes cardinales, prudencia, templanza, fortaleza y justicia. Hermanos y hermanas, no hay vuelta atrás. Ya el 28 vencimos con pruebas. Nos toca cobrar y lo vamos a lograr. ¡Que viva Venezuela libre! Dice que yo me estoy prestando para un falso positivo. A propósito de la denuncia que hizo en vivo y en directo el activista por los derechos de la comunidad LGBTI, Cody Campos, quien en plena transmisión de un en vivo denunció el viernes pasado, y yo, me llamaron y yo me sumé a la transmisión. Yo estaba en mi casa y me sumé a la transmisión. Denunció que su casa estaba siendo allanada. Pues Diosdado Cabello dice que eso es un falso positivo. Y yo también diría entonces que un falso positivo son los 2.000 detenidos, un falso positivo son los muertos que han ocurrido en estas manifestaciones, los allanamientos como el que grabó la dirigente de 20 Venezuela en el estado portuguesa. Ella grabó su propio allanamiento hasta que fue detenida. Es decir, en Venezuela entonces estamos llenos de falsos positivos. Son falsos positivos, todas estas presentaciones de jóvenes en cámaras autoacusándose de ser terroristas. Es falso positivo también el maltrato a los detenidos, como se ha visto en algunos casos de jóvenes que han sido golpeados por cuerpos de seguridad. Entonces realmente el país me conoce, sabe quién soy. El país conoce a Diosdado Cabello, sabe quién es. Él tiene todo el poder, es parte del gobierno, es directivo o fue presidente de la Asamblea Nacional, es jefe de la bancada del PSUV, es vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Yo soy un periodista con una hoja de servicio a la vista del país. No tengo nada que ocultar ni nada que temer. Simplemente cuando se quieren tapar las cosas
con este tipo de versiones hay que estar alertas. Y yo, bueno, como me está señalando directamente de formar parte de un falso positivo, pues también quiero alertar sobre esto y decir que, bueno, cualquier cosa que me pueda ocurrir, ya ustedes saben por quién preguntar y a quién responsabilizar por si acaso, ¿verdad? Yo realmente he cumplido mi labor periodística todo este tiempo. Cumplí con un deber como ciudadano de brindar solidaridad a una persona que estaba siendo allanada. Cumplí con mi deber como constituyente del año 1999, porque mi firma, Diosdado, está en esa constitución, como yo he dicho, y no está de adorno. Esa constitución fue firmada por un conjunto de venezolanos, entre otros el propio presidente Nicolás Maduro y el actual fiscal general de la República, Tarek William Saab, entre otros. Y muchos otros, muchos de ellos están en la Asamblea Nacional, otros han sido gobernadores, ministros, otros han sido embajadores, en fin. Y bueno, cada quien que asuma su responsabilidad. Yo asumo mi responsabilidad como comunicador social de decir lo que considero debo señalar en cualquier momento. También asumo mi responsabilidad en cuanto a brindar solidaridad a las personas que me piden solidaridad, sobre todo en materia de derechos humanos, porque bueno, fui vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Constituyente y además fui presidente de la Subcomisión de Derechos Humanos de la Asamblea del Viejo Congreso Nacional. Corrijo, fui vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Constituyente. Vicepresidente. La presidía, por cierto, el señor Tarek William Saab. Y en cuanto a mi labor como parlamentario, pues en el campo de derechos humanos, me tocó incluso asistir en más de una ocasión a dirigentes del PSUV, del hoy PSUV, antes del MBR 200, que estaban detenidos. Ahí conocí a Freddy Bernal, conocí a muchos dirigentes que formaron parte pues del MBR en aquel momento, Madrid Bustamante, etcétera. Ahí visité al propio Nicolás Maduro por casualidad cuando lo tenían incomunicado en un grito. Yo estaba viendo otros presos en otra celda y él me pegó un grito. Es decir, yo tengo una trayectoria en este campo y soy una persona muy seria. Y también conozco a Cody Campos, que por cierto, Diosdado, para tu recuerdo, él fue integrante del Polo Patriótico y fue candidato del Polo Patriótico o precandidato por el estado Anzoátegui. Así que tengamos memoria y querer involucrarme en un falso positivo es querer tapar lo que está pasando en nuestro país en materia de violación a derechos humanos. Así que bueno, tú tienes todo el poder comunicacional, tienes todo el poder político, tienes a lo mejor hasta poder militar tienes también, seguramente porque fuiste miembro de la Fuerza Armada o eres, ¿verdad? Yo no tengo esos poderes, simplemente tengo el poder de mi conciencia, el poder de la verdad, de mi verdad, y el poder, bueno, de tener una responsabilidad y una posibilidad de expresarme públicamente y de señalar pues lo que considero se debe señalar. Así que, bueno, nos conocemos, Dios, tú me conoces desde hace años, yo te conozco también, ¿verdad? Y por muchas diferencias que he tenido contigo, te he respetado y yo espero lo mismo de ti hacia mí. Al menos eso que llaman respeto político, ¿verdad? Y además, no solamente respeto por mí, sino respeto por la gente. ¿Qué dirá la gente de La Vega que vio esos funcionarios que llegaron allá en ese operativo? Se prestaron para un teatro los vecinos de Cody Campos. También han sido teatros los allanamientos que se han denunciado todos estos días. Es teatro, por ejemplo, la cantidad de personas que están presas, incomunicadas por este momento tan difícil que vive Venezuela. Personas que no tienen derecho a un juicio justo porque no les permiten defensa escogida por ellos mismos. Los mantienen incomunicados, no los pueden ver ni sus abogados ni sus familiares. Eso también es falso positivo. La misión de determinación de las Naciones Unidas está expresando preocupación por la represión en Venezuela. También se están preocupando por falsos positivos en nuestro país. Así que bueno, hasta aquí este comentario y cada quien que saque sus conclusiones. Lo cierto es que, bueno, acusar a Cody Campos de estar en un falso positivo es algo que tendrá que demostrarse, pues, tendrán que demostrarlo. Yo lo conozco como un activista por los derechos de la comunidad LGBTI y hay que ser bien ocioso para llamarlo a uno a medianoche pidiendo auxilio por un allanamiento para hacer un teatro, ¿no? Y de paso, cuando ahí estaban esos funcionarios que fueron incluso vistos a través de la transmisión que se hizo ese día. Así que bueno,
En vez de admitir, mira, ok, cometieron un error, fueron a hacer un allanamiento sin orden judicial, vamos a corregir eso, corrijan eso. Eso es lo que tienen que hacer. En lugar de estar señalando que todo lo que se denuncie es falso positivo. Así que bueno, hasta aquí mi comentario sobre este tema. Bien. ¿Cómo avanzan estos días con esta nueva convocatoria? ¿Qué esperan ustedes alcanzar esta vez? Bueno, mira, el llamado que está haciendo María Corina Machado a todos los venezolanos es que nos mantengamos unidos tanto dentro como fuera de Venezuela, y por eso es esta convocatoria para salir a la calle, mantenernos unidos, seguir denunciando las violaciones a los derechos humanos y los resultados de la elección del 28 de julio, donde ganó el presidente electo Edmundo González. Tenemos las pruebas y sabemos que ganamos y tenemos esa certeza y vamos a defender esos resultados. Esos resultados que dicen ustedes dan como ganador a Edmundo González están debidamente documentados en la web, y gobiernos, a propósito como el de Estados Unidos, como el de Perú, Argentina, reconocen que hay un triunfo de la oposición. Esto ya lo sabemos, pero han pasado más de 2 semanas sin actas del Consejo Nacional Electoral. Los venezolanos siguen defendiendo en las calles el voto por Edmundo González y todo parece seguir igual. ¿Qué más tiene que pasar? Mira, yo de verdad no sé qué más podemos hacer los venezolanos para demostrar que queremos ir hacia una democracia. Hemos hecho todos los esfuerzos, el pueblo venezolano ya ha sufrido demasiado. Esperamos mucho más de la comunidad internacional, específicamente de los países. Colombia, que es un país hermano, vecino, que ha visto la migración y ha estado afectado por toda esta crisis y ha tenido que recibir a casi 3 millones de venezolanos. Brasil, otro país vecino, y México, un país que también pudiera ser intermediario con el régimen. Y bueno, y por supuesto Estados Unidos. Realmente si Venezuela no logra una transición a la democracia, esto no va a ser un fracaso solamente de Venezuela, sino de toda la región y de Estados Unidos como potencia mundial de la región, que entonces demostraría que perdió su liderazgo, y también un presidente Petro, que el pueblo colombiano también está pidiendo que él se pronuncie, que se logre esta transición a la democracia. Lo pueden comprobar en la página web resultadosconvenezuela.com. Ya no hay dudas de que ganamos, de que tiene que ser electo Edmundo González el 10 de enero, y que Maduro y el régimen tienen que reconocer su derrota. El pueblo venezolano ya eligió un cambio. Esperamos más de la comunidad internacional y el presidente Petro, que sepa que hasta sus mismos votantes, las mismas personas colombianas que votaron por él, yo he hablado con ellos y ellos están un poco decepcionados porque esperaban más de su presidente, que se pusiera del lado de la democracia, de la libertad y en contra de la violación de los derechos humanos. Ellos mismos están a la expectativa, no solamente el pueblo venezolano, sino también el pueblo colombiano y de toda la región. Y ante la ola represiva del régimen, que ha costado la libertad de más de 1.000 personas, especialistas en materia constitucional advierten que pese a no existir un decreto formal, Nicolás Maduro ha suspendido las garantías de facto en el país. Tomando en cuenta lo que ha sucedido con quienes han salido a la calle a protestar, a reclamar por transparencia electoral, uno llega a la conclusión de que en Venezuela hay un decreto de suspensión de garantías de facto. Y digo de facto porque hasta donde yo tengo noticias, el presidente de la República no ha hecho un decreto de suspensión de garantías en conjunto con su gabinete ministerial, ni ha avisado esto a la Sala Constitucional y mucho menos al Ministerio Público. Así que hablamos de una suspensión de garantías de facto que es aún mucho más cruel. Porque fíjense, si hubiese una suspensión de garantías de facto, a pesar de ello, cuando uno decreta una suspensión de garantías, hay respeto al derecho a la vida, hay prohibición a la tortura, hay prohibición a la falta de información, ¿sí? Debe responderse efectivamente por la integridad física y moral de las personas que han sido detenidas. Aquí no se está respetando el debido proceso, ¿sí?
aquí no se está respetando el derecho a la vida, en Venezuela no se están respetando los derechos humanos. Hay una denuncia grave de más de 1.200 personas detenidas, de las cuales 114 son menores de edad. Hay personas que están detenidas que son discapacitados. Hay 140 mujeres detenidas. Es decir, por eso hemos hablado de una suspensión de garantías de hecho. Brasil, Colombia y México reiteran su llamado a la autoridad electoral de Venezuela a divulgar las actas de las cuestionadas presidenciales que dieron como vencedor a Nicolás Maduro. La oposición venezolana denuncia como fraude los resultados electorales del 28 de julio, que dan como vencedor a Maduro, con el 52% de los votos frente a un 43% de Edmundo González Urrutia. La voluntad popular. En resumen, ni el gobierno de los Estados Unidos, luego de la administración Trump, contempla la opción de una intervención militar en Venezuela. En la oposición venezolana hay un consenso de que la ruta es electoral, y yo agregaría un punto adicional, y es que la comunidad internacional, el panorama de las naciones en la actualidad no está preparado para una intervención militar en Venezuela. El Consejo Nacional Electoral de línea oficialista ha señalado que fue víctima de un hackeo y no ha publicado al detalle el escrutinio. La oposición, por su parte, denuncia persecución y Washington advirtió a Maduro que sufrirá presión internacional. Por último, una acción constructiva que también podría hacer la administración de los Estados Unidos es enviar mensajes a la Fuerza Armada de que todos aquellos funcionarios que desobedezcan órdenes ilegítimas de salir a matar, de salir a reprimir a personas que simplemente están exigiendo su derecho, a personas que simplemente están exigiendo que se respete la voluntad popular expresada el 28 de julio, tendrán todo tipo de garantías, tendrán todo tipo de tratos especiales si se ponen del lado de la Constitución y si no se quedan del lado de la administración corrupta y cleptocrática de Nicolás Maduro. Maduro apeló al Tribunal Supremo de Justicia, acusado de servir al chavismo, para pedirle certificar la elección a través de un proceso que académicos y dirigentes políticos consideran improcedente. Brasil, Colombia y México han estado haciendo esfuerzos diplomáticos para buscar soluciones a la crisis desatada tras las elecciones y dijeron tomar nota del proceso en el máximo tribunal, aunque señalaron que parten de la premisa de que el CNE es el órgano al que le corresponde por mandato legal la divulgación transparente de los resultados electorales. Mientras tanto, gobiernos de otros países que también siguen de cerca la situación de Venezuela, como por ejemplo Panamá, se han puesto a la orden ante un posible proceso de transición, ofreciéndole asilo político temporal al presidente Nicolás Maduro en caso de que se dé una transición en el país. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. La retórica. El Wall Street Journal está informando que Estados Unidos le habría ofrecido a Maduro y a sus aliados amnistía a cambio de que dejen el poder. Desde las elecciones no hemos hecho ninguna oferta de amnistía a Maduro o a otros. Y antes de las elecciones se informó que esto se remonta al año pasado. De lo que le puedo hablar es que desde las elecciones para acá no hemos hecho ofertas de ese tipo. Tengo otra pregunta sobre Venezuela y otra sobre el Oriente Medio. ¿Qué piensan de la declaración de Brasil, Colombia y México pidiéndole al régimen de Maduro que dé a conocer los expedientes electorales? Han pasado 2 semanas desde las elecciones en Venezuela y está más que claro que la mayoría del pueblo venezolano y múltiples países, como usted indica, el mundo obtuvo la mayoría de los votos en las elecciones presidenciales y Maduro debe reconocerlo, lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo. Más del 80% de los votos, los cómputos de múltiples entidades corroboran esto. Maduro debe reconocerlo. ¿Pero es esto un buen paso? Ciertamente, vamos a ser muy claros, Maduro tiene que reconocer esto. Dejaremos que él hable de eso, el país tiene que hacer lo correcto, pero hemos sido muy claros y Maduro debe reconocerlo. Y en cuanto al Oriente Medio. La ONU alerta sobre las cifras que deja la represión a las protestas en Venezuela. La misión creada para investigar violaciones de derechos humanos en este país caribeño confirma la detención de más
de 100 niños, niñas y adolescentes durante las manifestaciones contra el denunciado fraude electoral del 28 de julio. La mayoría de estos menores de edad han sido imputados por la justicia madurista por crímenes de terrorismo, conspiración o incitación al odio, sin contar con la presencia de sus padres o tutores durante las audiencias. En Venezuela, las protestas postelectorales han dejado un saldo de más de 1.300 detenidos, así lo señalan organizaciones como Foro Penal. Entre estos detenidos es alarmante la cantidad de menores de edad, 117 contabilizados por esta organización. Las madres de estos jóvenes, muchos de los cuales ya han sido trasladados a penales para menores, expresan su desesperación. Porque ya no los puedo ver, ni siquiera saber de ellos. ¡Wow! Es tremendo. Yo lo que quiero es que, por favor, me los liberen, porque mis hijos de verdad no son malos, ellos son buenos. Y es que aseguran que no solamente son buenos muchachos, sino que en la mayoría de los casos solo salieron a protestar ante la situación política sin ejercer ningún tipo de violencia. Manuel es menor de edad, tiene 17 años, de ayuda, trabaja de panadero, pastelero, hornero. Es un niño responsable. Desde organizaciones defensoras de derechos humanos explican que a estos jóvenes se les ha violado el debido proceso, pues están incomunicados y sin representación legal de su confianza e imputados con delitos sumamente graves como el terrorismo. Estos jóvenes están siendo violados en su derecho a la defensa, se les ha negado la posibilidad de designar abogados defensores de su confianza. En las audiencias pues se les impone la representación de un defensor público. No tenemos información de los términos de esa defensa, pero más grave aún, estos jóvenes se encuentran incomunicados con su familia. Incluso organismos internacionales que hacen seguimiento a la situación en Venezuela, como la Misión de Determinación de Hechos, ha mostrado su preocupación por las detenciones masivas, en especial la de los jóvenes. La misión ha recibido información especialmente preocupante sobre detenciones de más de 100 niños, niñas y adolescentes que han sido imputados por los mismos crímenes graves que las personas adultas. Además, los niños, niñas y adolescentes no cuentan con la presencia de sus padres, madres o tutores durante las actuaciones judiciales. Además, luego de ser trasladados a prisiones, no han podido tener contacto con ellos, a pesar de que algunos ya tienen hasta 15 días detenidos. Señalan que se les ha impuesto un plazo para que se adapten a la cárcel. Bueno, Victoria fue trasladada a un centro de menores, aún no la he podido ver. Tiene que pasar 15 días para poder que ella se adapte a los cambios. Mi hija fue trasladada hacia Antímano, doctor Gregorio Hernández, y también tiene que tener 15 días para poder comunicarme con ella. Mi hijo tiene también 15 días, lo trasladaron a Cochecito y no tenía nada de información de él. Explican abogados que la situación se agrava al ser violentada la ley que protege a los niños, niñas y adolescentes, la LOPNA, que establece que los castigos en caso de cometer delitos deben ser educativos y no punitivos. Sabemos que los padres o representantes no han podido tener acceso a esos adolescentes a pesar de que la misma ley lo contempla. Asimismo, ven con preocupación la presencia de menores de edad con discapacidades que han sido detenidos sin tomar en cuenta sus condiciones. Personas con discapacidad auditiva, hemos recibido reportes de personas del espectro autista que se encuentran privados arbitrariamente de libertad. Señalan que la presión de la comunidad internacional, incluyendo organismos como la ONU, es vital para que sean restablecidos los derechos y el debido proceso a estos menores de edad detenidos. A ver, no nos corresponde a nosotros, no me corresponde a mí. Para eso hay organismos internacionales y es que pues, primero es la transparencia, como lo hemos dicho siempre, que se conozca, que se llegue a la última instancia jurídica en Venezuela y si hay problemas pues no nos corresponde a nosotros. Y en realidad fue una trampa, si lo queremos decir, porque en realidad fue una pregunta que le hizo Ciro Gómez Leiva en una entrevista. De hecho, ella contesta primero y todavía le insiste en que vuelva a plantear. Entonces respetamos a todos y a todas, pero respetamos sobre todo el derecho a las y los venezolanos a decir quiénes los gobiernan y si hay algún problema, para eso hay instituciones internacionales. Rodrigo, a ver. Algo que está pasando en este momento. Exactamente en este momento. Yo acostumbro a transmitir
todas estas actividades públicas para que se conozcan aquí en el mundo. Como hay una campaña en el mundo tan brutal, yo la transmito en las redes sociales. TikTok me sacó del aire y me suspendió la posibilidad de transmitir hasta el 19 de agosto, por una semana. Me acaba de suspender ahorita en tiempo real. Y me mandaron esto, TikTok, miren lo inmoral que es TikTok. Y acuso a los directivos y dueños de TikTok a nivel mundial de querer la guerra civil en Venezuela, de apoyar el fascismo en América Latina y en el mundo. Ellos son responsables de la llegada de Milei y de los fascistas. Tienen una alianza TikTok con el fascismo en Venezuela y en América Latina. Y entonces, mira lo que dice, acceso live. ¿Dónde está la cámara? Ponlo por aquí. Suspendido. Puedes emitir live o unirte a uno como invitado a partir del 19 de agosto. Ver detalles. Cuando uno se mete en ver detalles, esto es igual que el 11 de abril del 2002. Ellos dicen que suspenden porque en la transmisión de la exposición del fiscal general de la República de Venezuela presentó un video con hechos de violencia. Quiero decirle a los bandidos inmorales de TikTok que los hechos de violencia vienen de ustedes. Todos esos videos son de TikTok, que se transmitieron en vivo y directo por miles en Venezuela el lunes 29 de julio, el martes 30 de julio, el miércoles 31 de julio y días subsecuentes. Todo el que tiene TikTok sabe que se metía y veía en vivo y directo, en live, todos los asaltos a hospitales, centros de salud, escuelas, universidades, todos los asaltos a plazas públicas, alcaldías, casas de partidos políticos, todas las estatuas que derribaron del comandante Hugo Chávez, del cacique Coromoto, de José Gregorio Hernández, fueron transmitidos en vivo por TikTok. Y TikTok, en vez de ponerle coto, no permitir la transmisión de violencia en vivo, los estimulaba y lo transmitía al 100%. Toda la prueba gráfica TikTok con que fueron conseguidos, identificados, capturados y están siendo juzgados todos estos criminales drogados, armados y pagados por el fascismo venezolano, la aportaron ustedes, TikTok. Ustedes son unos inmorales y vienen a censurar para que no se vea la verdad, para que el mundo no sepa la verdad. Le tienen miedo a los live, a las transmisiones en vivo, y a mí no me van a callar. No van a callar a Venezuela, bandidos de TikTok, inmorales dueños de TikTok. Y algún día la humanidad les pasará la cuenta completica a ustedes. Vamos a identificar con nombre y apellido los dueños. Quiero saber la cara, quién es el presidente, quién es el dueño, porque los voy a denunciar públicamente. Porque ellos se esconden detrás del anonimato y le hacen daño a los países. Y en el mundo están propiciando el fascismo. Ellos están propiciando el fascismo. Y llegó la hora de denunciarlos con nombre y apellido. Y en Venezuela vamos a hacer leyes. Vamos a hacer leyes para proteger a nuestro país, para defender el derecho a la paz, a la armonía, a la tranquilidad. Y leyes que estoy seguro van a servir de ejemplo, porque la humanidad entera quiere quitarse de encima la dictadura del imperio tecnológico, la dictadura de los dueños de las redes sociales, que imponen por ahí todo lo que les da la gana. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy quiero hablarles de una situación que está afectando a nuestro país. Resulta que el secretario general de la OEA le ha pedido a la Corte Penal Internacional que se pronuncie sobre los crímenes que se están cometiendo en el país. Esto es un paso enorme en la justicia internacional. No solo eso, el panel de expertos de la OEA ha instado a la emisión de órdenes de captura a personeros del gobierno de Nicolás Maduro. Está claro que la impunidad en Venezuela ha durado demasiado y es hora de que se haga algo al respecto. No podemos permitir que los responsables de los crímenes de lesa humanidad se vayan sin pagar.
Y esto no solamente lo dicen los venezolanos, sino lo dice y lo está diciendo el mundo entero. Además, el fiscal fundador de la Corte Penal Internacional ha enfatizado la importancia de esta solicitud y nos recuerda que esto lleva más de 3 años tratándose. 3 años tratándose. Y sobre todo en estos momentos que Nicolás Maduro y Diosdado han llamado a un baño de sangre si la gente no cumple con lo que ellos dicen. Esto es importantísimo. Además, las Naciones Unidas también ha hablado a través de la Misión Independiente de Determinación de Hechos. Le han exigido a Maduro que cese la represión y los crímenes y la persecución de todo aquel que se le imponga. Yo creo que todo esto que les estoy contando es sumamente importante y he leído por ahí gente que nos está diciendo que van a hacer ahora, que estos procesos son muy lentos, etcétera, etcétera. Pero sí les quiero decir, lo más importante aquí es que la mayoría de las instancias internacionales claves en derechos humanos están condenando la persecución política en Venezuela y los asesinatos. Este es un claro mensaje de que no estamos solos en nuestra lucha. Estamos con todos los venezolanos y las instancias internacionales y muchísimos países del mundo están poniendo los ojos en Venezuela. Así que no perdamos las esperanzas, sigamos para adelante porque la lucha es hasta el final, porque ganamos y vamos a cobrar. La Asamblea Madurista impulsará una regulación de las redes sociales a través de la reforma de una denominada ley contra el odio, usada con frecuencia para imputar opositores. Así lo anticipó el líder chavista Jorge Rodríguez después de que la semana pasada Maduro anunciara el bloqueo de X por 10 días en Venezuela. Las redes sociales en la actualidad son, desde mi punto de vista, el mayor peligro que existe contra la libertad del ser humano en su condición de ser humano, el mayor peligro que existe contra la paz del planeta, el mayor peligro que existe contra la necesidad que tenemos de vivir en una sociedad basada en los consensos, porque es precisamente eso lo que utilizan las redes sociales, una especie de artificialidad del consenso para controlar la mente de las personas. En este momento, una reunión del presidente Nicolás Maduro con un grupo de altos funcionarios, esto en la Casa Amarilla, y estamos viendo imágenes cortesía del canal del Estado venezolana de televisión. Apenas el encuentro acaba de comenzar, o por lo menos acaba de hacer entrada el primer mandatario nacional, y ahí estamos viendo pues funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, diplomáticos, en el caso del fiscal general de la República, Tarek William Saab, también lo estamos viendo en pantalla, y forma parte de la instalación del Consejo de Seguridad. Ya el presidente de la República se alista para hablar al país muy probablemente. Este Consejo de Seguridad, que recordemos se instaló poco después de que se conocieran los resultados de las elecciones del pasado 28 de julio. Están presentes allí, como lo mencioné, no solamente funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el fiscal general de la República, sino también ministros y viceministros quienes integran el gabinete del presidente de la República, Nicolás Maduro. Ha estado muy activa en lo que son los pronunciamientos luego del proceso que se efectuó en la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, en el cual, recordemos, la semana pasada, miércoles, jueves y viernes, se citaron a candidatos y jefes de partidos políticos para que presentaran las actas que tenían en su poder y también los argumentos. El fascismo es la criminalidad, es el odio. Y el fascismo es inconstitucional. Va contra la Constitución, así lo declaro. Las corrientes fascistas están fuera de la Constitución y la ley. Y le pido a la Asamblea Nacional acelerar la aprobación de las leyes antifascistas contra crímenes de odio y establecer penas severas para que en Venezuela se sane de fascismo toda la sociedad y el Estado. He recibido una propuesta en este cuarto punto. Estoy de acuerdo con la propuesta, lo que pido es que se materialice de la creación de una comisión nacional e internacional contra el fascismo, el odio y la violencia, que permita hacer un estudio integral
de la forma en que se manipula la opinión pública a través de redes sociales, a través de medios de comunicación, para llevar a las sociedades a estados de conmoción y justificar los golpes de Estado, las intervenciones y la desestabilización de importantes países que juegan un papel primordial en el surgimiento del mundo multipolar. En el centro de los ataques cibernéticos, políticos, mediáticos, psicológicos, diplomáticos, se encuentra el hiperpoder tecnológico y los multimillonarios estadounidenses contra Venezuela. ¿Por qué se encuentra un neofascista convicto y confeso como Elon Musk? O inclusive en el mundo hay una reacción, así como hubo una reacción en su época contra Hitler, hoy en el mundo hay una reacción contra la tendencia de Elon Musk de querer controlar la opinión pública mundial, controlar la política y atacar en todas las direcciones con su ideología de apartheid. Porque Elon Musk, deben saber ustedes, es hijo del apartheid. Es un hombre de ideología nazi. En espiral de silencio. Si yo necesito que te calles, te calles. Y no solamente te calles, sino que te calles para convencerte de que tu opinión no es la opinión mayoritaria. Y por eso existen los bots. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando el presidente de la República o cualquiera de nosotros emite alguna opinión o alguna posición contraria a la dictadura de las redes? En las redes se activan miles y miles y miles de bots y construyen una mayoría artificiosa, una mayoría de mentiras, y se convierte eso en una opinión mayoritaria. Es una verdadera infestación por millones y millones de inexistentes, cosas inexistentes que se llaman bots, que se terminan convirtiendo en la realidad. Y puede existir gente que opina diferente, pero no lo va a expresar, porque expresa del espiral del silencio. La Asamblea Nacional de Venezuela, poder legislativo del país, mete el acelerador para aprobar las leyes contra el fascismo, el odio y para apoyar el esfuerzo que todos los venezolanos estamos haciendo por la paz, la estabilidad, la tranquilidad y el fortalecimiento de la democracia verdadera, la democracia directa. 192 personas heridas en los hechos violentos hasta el 2 de agosto. De este total, más de la mitad, 97 heridos, pertenecen a los cuerpos de seguridad del Estado. 58 pertenecen a la Policía Nacional Bolivariana, 32 a la Guardia Nacional Bolivariana, 6 a policías estatales y 1 al CCTC. Por ello yo quiero denunciar acá y ante el mundo el doble rasero de la misión de determinación de los hechos. Que se quiere atribuir una investigación que no le compete y no le corresponde y que ya este Ministerio Público tiene desarrollada en tiempo real. Venezuela está vacunada, tiene inmunidad frente al fascismo. Y una de las inmunidades más fuertes es que haya justicia, para que haya paz. Los venezolanos apoyan la paz. Más del 78% apoyan que haya justicia severa. La manipulación de que delincuentes, drogados, armados, contratados, pagados, convictos y confesos son presos políticos continúa. La punta de lanza CNN, AFP, la punta de lanza las redes sociales en manos del imperialismo tecnológico. Pero frente a ello, la verdad de Venezuela. Valentía republicana. Se impone la valentía republicana. ¿Hay mecanismos para defenderse? Hay mecanismos para defenderse. Entonces hay que especializarse en esos mecanismos y por eso voy a firmar el decreto presidencial mediante el cual ordeno la creación inmediata del Consejo Nacional de Ciberseguridad de Venezuela para enfrentar los ataques cibernéticos, para proteger los sistemas tecnológicos de Venezuela.
y para garantizar la liberación de todos los sistemas de mando del país. Un gran esfuerzo por vencer la censura, el veto y el baneo internacional contra Venezuela. La batalla nacional por la paz la estamos ganando. Vamos a consolidarla todos los días, mejorando, cambiando, renovando, articulando con la gente, respondiéndole a la gente en cada una de las instancias que nos corresponden. Pero tenemos un gran reto: ganar la batalla de la verdad de Venezuela en el mundo. Un ciclón, tenemos una perturbación atmosférica con potencial de convertirse en ciclón tropical número 5. Esta se encuentra muy al norte de Venezuela. Esta no va a ocasionar, no representa ningún tipo de riesgo para la costa venezolana. Sin embargo, sí tenemos la zona de convergencia intertropical muy activa, y esta, por supuesto, crea o va a tener condiciones, más que todo en horas vespertinas, de crear nubes de gran desarrollo vertical, núcleos nubosos de gran desarrollo vertical, que pudiesen estar generando algunas lluvias de intensidad variable y que pudiesen venir, hay altas probabilidades que pudiesen venir acompañadas de descargas eléctricas. Esto, por supuesto, sigue activando el sistema de alerta temprana del municipio Sucre. Nosotros seguimos haciendo el monitoreo cotidiano de todo lo que son las zonas vulnerables a negaciones, a inundaciones. Sigue el plan de limpieza de canales y quebradas establecido por nuestro alcalde Luis Javier Sifonte, con cuadrillas, con maquinaria desplegado. Síguenos en Facebook, TikTok e Instagram como @el Relámpago del Sur, y en YouTube y X como @Chanlozano TV. También te puedes unir a nuestros canales de noticias en WhatsApp y Telegram.